Esto tiene una raíz mucho más profunda. Ambos pueblos nacieron de un hombre, nacieron de Abraham. En la casa ya había diferencias entre Ismael, el hijo de la esclava, e Isaac, el hijo legítimo de la promesa. Y Jacob luego se convierte en Israel. El nombre Israel lo que significa es el que pelea contra Dios y sale exitoso. Canaán, que era la tierra prometida, Canaán es hoy todo lo que es el Israel que conocemos. ¿Y quiénes son los filisteos? Los filisteos son los palestinos. Ellos no tienen herencia en esas tierras. ¿Cuándo vienen entonces todos estos problemas? ¿Y por qué se complica de esta manera? Todo se complica con el nacimiento del Islam como religión. ¿Qué sigue en medio de este conflicto? El conflicto yo no lo veo terminar. ¿Pudiera esto desatar una guerra nuclear? El único lugar donde se puede hablar de libertad plena es Israel, y eso le molesta a toda esa región. ¿Cómo pudiera afectarnos este conflicto? Saludos amigos de YouTube, bienvenidos a esta entrega con Carlos Peña, aspirante a la presidencia por el partido Generación de Servidores. Como conocedor de la Biblia, como conocedor de la geopolítica y también de las situaciones actuales, y como pastor, hemos decidido que él nos explique las circunstancias en que se están dando esta guerra entre Israel y Palestina. Bienvenido, ingeniero. José, gracias. Siempre un honor compartir contigo, con tu audiencia. Y bueno, este es un tema que nos apasiona, es un tema al que hemos estado vinculados, José, durante tanto tiempo, porque hay que analizar el mismo no desde lo que estamos viendo. Esto tiene una raíz mucho más profunda. La diferencia entre judíos y en este caso árabes musulmanes, porque hay árabes que no son musulmanes y tenemos que empezar a ver el origen de ambos pueblos. Ambos pueblos nacieron de un hombre, nacieron de Abraham. Abraham tuvo dos hijos. El primero fue Ismael, hijo de la esclava Agar. Agar, que era una sirvienta de Sara, la esposa legítima de Abraham, pero Sara no podía dar a luz. Pasaban los años, ya tenía 100 años Sara, y no había podido concebir el primer hijo para Abraham. Abraham, que fue un hombre llamado desde Ur de los Caldeos. Ur era lo que es Nueva York para la humanidad en el día de hoy. Ur era la gran metrópolis del mundo antiguo. De ahí salió Abraham. Era uno de los hombres más ricos que esa ciudad de Ur tenía en ese momento. Y el Señor llama a Abraham para que deje a Ur de los Caldeos, deje su parentela, que él le iba a dar una tierra prometida de la cual fluiría leche y miel, y que haría de Abraham una nación tan grande que sería incontable como las arenas del mar, difícil de enumerar como las estrellas del cielo. Y le hizo una promesa. El hijo de la promesa no había nacido teniendo su esposa Sara 100 años. Entonces Sara le dice a Abraham, mira, ya yo estoy poniéndome vieja. Ya se me están dañando los aparatos reproductivos. Toma a mi esclava Agar y ten un hijo con ella y ponlo en mi pierna para yo criarlo. Efectivamente, Abraham hizo eso. Embarazó a Agar, la esclava de Sara. De ahí nació Ismael. ¿Quién es Ismael? Ismael es el padre de todos los árabes. Todos los árabes del mundo descienden de Ismael. Luego vino el milagro de Dios y Dios cumplió su promesa de darle a Abraham a través de Sara el hijo de la promesa, de donde saldría realmente el linaje que el Señor le había prometido a Abraham. De Sara entonces nació Isaac, que de hecho Isaac significa risa en hebreo, porque nació Isaac estando Sara ya con 100 años de edad. Una mujer a esa edad no concibe. Empezaron los problemas. En la casa ya había diferencias entre Ismael, el hijo de la esclava, e Isaac, el hijo legítimo de la promesa. Y Abraham tuvo que tomar una gran decisión. Y esa gran decisión fue dolorosa, fue triste, pero correspondía al llamado del Señor. Abraham tuvo que echar de la casa a Agar y a su hijo Ismael. Y luego lo enviaron al desierto, pero no se fueron solos. Tanto Agar como su hijo Ismael se fueron con una gran promesa. El Dios Todopoderoso le prometió a Agar y a Ismael que también de ellos harían una nación grande, inmensa. Y el Señor la cumplió. Hoy el mundo árabe, que es casi la mitad de la humanidad, desciende
también de esa promesa. Hasta ese momento comenzaron a vivir y a desarrollarse en áreas diferentes. De Isaac nació Jacob. Jacob luego es el padre de las 12 tribus de Israel. De hecho, la palabra Jacob significa engañador, estafador, por algo que ocurrió entre él y Esaú, su hermano, que él engañó a Esaú en un momento que estaba, desde el vientre venía el engaño. En un momento Jacob en el vientre agarró el piecito de Esaú para él salir primero y nació primero. Entonces es Jacob. Lo mismo ocurrió más adelante. Jacob engañó a Esaú quitándole la primogenitura por un plato de lentejas. Aprovechó que su hermano Esaú llegó cansado del trabajo, del campo, y tenía mucha hambre, y Jacob estaba en la casa haciendo un cocido, ¿no? Y aprovechó y le dijo, bueno, yo te doy este cocido, te doy este alimento, si tú me entregas tu primogenitura. Por eso a través de Jacob nacieron esas 12 tribus, y Jacob luego se convierte en Israel. El nombre Israel lo que significa es el que pelea contra Dios y sale exitoso, por un pleito que hubo en un momento cuando Jacob hizo pacto con el Dios de su padre Isaac y de su abuelo Abraham, y ahí hubo un pleito, un forcejeo, y él salió exitoso, Jacob. De ahí se le cambió el nombre de engañador a Israel, que se le llama entonces así, el que peleó con Dios y salió exitoso. Entonces con esas 12 tribus es que se conforma Israel. Israel, de ahí sale Israel, la mayor de las tribus. El mayor era Rubén, el menor era Benjamín. De esos 12, pues surge, entre esos 12 hijos de Jacob, está José. José, el que vendieron a los madianitas. Que tiraron en un pozo. Lo tiraron en una cisterna, luego lo llevaron como esclavo a Egipto. La esposa de Potifar quiso tentarlo, él se fue, se liberó, llegó a la cárcel injustamente y luego llegó al palacio del faraón. Y el faraón, por unas revelaciones que él hizo de los 7 años de las vacas flacas y los 7 años de la vaca gorda, que salvó al imperio egipcio, sí, producto de esa revelación divina. De esa planificación que tuvo, bueno, José, de esa planificación que tuvo de proveer los alimentos, de conservarlos y de buscar la manera de que cuando llegase esa hambruna tuvieran el abastecimiento. José, ese es el principio mayor de economía. O sea, el que quiere saber de economía y cómo se gobierna un país, que aprenda eso de José. El tema es aquí ahorrar cuando estamos bien, sí, producir cuando el tiempo sopla a nuestro favor, para cuando vengan las vacas flacas, nosotros no tener problemas y poder hacer negocio con los excedentes que tenemos. En eso consiste la política en términos generales. Luego José, en un momento en que hay una gran hambruna, sus hermanos, los mismos que los vendieron, fueron a Egipto donde él a buscar ayuda y él los ayudó. Y como ya estaba Canaán, que era la tierra prometida, Canaán es hoy todo lo que es el Israel que conocemos, lo que es Cisjordania, lo que es la Franja de Gaza y lo que es toda Palestina. Y de eso quiero que hablemos más adelante, porque lo que le dieron a Israel fue menos de la mitad del territorio que le correspondía a Israel por herencia histórica. Te estoy hablando de cerca de 4.000 años, José. 4.000 años que ese territorio es propiedad de Israel. ¿Qué ocurre con esto? Que crece el pueblo de Israel, las 12 tribus, se van a un lugar que se llama Gosén, en Egipto, una tierra muy productiva, y ahí se reproduce el pueblo de Israel. Cerca de 1.200.000 personas fueron las que salieron con Moisés cuando salieron de Egipto, sí, a través del desierto para llegar a la tierra prometida. Que duraron allí 40 años. No, 400 años. 400 años llegaron a ese lugar. Entonces llegó un momento en que eran tantos los hebreos que los egipcios comenzaron a preocuparse, a tal punto que se le ordenó a las parteras egipcias que cuando las mujeres judías estén para dar a luz, que fueran, y si era un niño o una niña, que lo maltrataran para que no se reprodujeran más. Entonces las parteras egipcias le dijeron al faraón, es que hay un problema, es que esas mujeres son fuertes, y cuando vamos a hacerle el parto, ya hayan parido ellas solas. Entonces se multiplicaba como la verdolaga. Ocurre que llegan a la tierra prometida, pero ¿quiénes eran los principales enemigos o uno de los principales enemigos del pueblo de Israel, tanto en el desierto como una vez asentados en la tierra
que era la tierra de Abraham, porque ellos no fueron a quitar nada. Es una confusión que algunos tienen. En la actualidad. Sí, algunos dicen que Moisés vino a invadir a Canaán. No, Moisés no vino a invadir a Canaán. Moisés vino a tomar la tierra de Jacob, que Jacob dejó abandonada, o que tuvo que salir de ella para salir a buscar comida a Egipto. Era la misma tierra de Isaac y era la tierra de Abraham. Cuando Abraham, como te comenté al principio, Claro que sí, salió de Ur de los Caldeos, la tierra que él adquirió fue esa tierra de Canaán. O sea, lo que fueron los hijos a tomar la tierra de sus padres. O sea, no fue una invasión ni un desalojo. ¿Quiénes fueron los principales opositores a toda esa campaña de retoma de la tierra de los hebreos? Los filisteos. Los filisteos se enfrentaron a los judíos en el desierto, se enfrentaron a los judíos en la misma tierra de Canaán y todavía en el día de hoy siguen enfrentándose. ¿Quiénes son los filisteos? Los filisteos son o eran una tribu no asiática, eran tribus europeas nómadas que nunca han tenido tierra. Sino que vivían de lugar en lugar y pernoctaban aquí y mañana se iban para otro sitio. Después que arrasaban en un lugar, pues estaban en otro, mientras había provisión, arrasaban con ese lugar y se iban para otro. ¿Y quiénes son los filisteos? Los filisteos son los palestinos. Palestina es una traducción errada de Filistea. Hubo un momento en que se empezó a traducir Filistea como Palestina. De manera que los palestinos que ahí tenemos, haciéndole la guerra a Israel, no son asiáticos, es lo primero. Lo segundo, no son árabes. Eso suena contradictorio. No son árabes, porque no son descendientes de Ismael. O sea, no le toca. Ellos no tienen herencia en esas tierras. ¿Cuándo vienen entonces todos estos problemas? ¿Y por qué se complica de esta manera? En el año 1560 aproximadamente, Nabucodonosor, encabezando el imperio caldeo babilónico, invade Israel y destruye lo que se conocía hasta ese momento como el templo de Salomón. O sea, que Salomón construyó un templo majestuoso que no se le permitió a David construirlo porque David, su padre, había derramado mucha sangre. Entonces Salomón construye ese templo, un templo con mucho esplendor. Pues cuando invade el imperio caldeo babilónico a Israel, entre las cosas que destruye está ese templo. Ahí ocurre, José, lo que los historiadores denominan como el primer exilio judío. A partir de ese momento, miles y miles de judíos notables y honorables son llevados de Israel a Babilonia. Entre ellos fueron llevados nada más y nada menos que Daniel, el profeta Daniel, que estuvo en la corte de Nabucodonosor, estuvo en la corte del rey Belsasar, que fue el heredero al trono de Nabucodonosor. Entre esos jóvenes llevados también estuvieron Ananías, Misael y Azarías, a quienes se le cambiaron los nombres hebreos por los nombres caldeos Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Entonces esos jóvenes que eran príncipes judíos estuvieron en el palacio con el rey Ciro, con el rey Darío y con el mismo rey Nabucodonosor. Ese primer exilio representó empezar a reducirle territorio a Israel. A partir de ese momento, el Israel que conocimos perdió gran parte de su territorio, que ya venía debilitándose, y debo reconocerlo. El hijo de Salomón, que fue Roboán, el rey Roboán, provocó con una medida muy desacertada en el plano político que el reino de Israel, que era un solo, se dividiera en dos reinos, en el reino del sur y el reino del norte. El reino del sur y el reino del norte, se llamaba a partir de ese momento el reino de Judá, integrada por dos tribus, la tribu de Judá y de Benjamín, cuya capital era Jerusalén. Y aquí quiero hacer un énfasis muy importante. Jerusalén siempre ha sido la capital del pueblo judío. Sí. Es un invento. Esto de que Jerusalén es una ciudad plurinacional, pluriétnica y plurireligiosa, eso no tiene asidero histórico. Jerusalén siempre ha sido la capital del pueblo hebreo. De hecho, la palabra Jerusalén viene desde los tiempos de Melquisedec. ¿Quién fue Melquisedec? Melquisedec fue un sacerdote
que se le apareció a Abraham, y Abraham le dio a Melquisedec, dice la palabra, los diezmos de todos sus bienes. Wow. ¿Y de dónde era Melquisedec sacerdote? De Salem. Oye bien, todavía Abraham no había poseído la tierra de Canaán y ya la palabra Salem aparecía. De Salem es que viene el nombre de Jerusalén. Oye. ¿No? Es de ahí que viene el nombre. De manera que Jerusalén está vinculada intrínsecamente al pueblo hebreo. Ese primer exilio, y te hablaba de Roboam. ¿Cuál fue la medida que tomó Roboam, el príncipe heredero al trono, hijo de Salomón? Bueno, el hombre cuando llega al gobierno como monarca de Israel, todavía estaba unificado el pueblo, no estaban las 2 tribus del reino de Judá y las 10 tribus aparte del reino de Israel, cuya capital es Samaria. En ese momento la capital del reino de Israel era Samaria y ese reino estaba integrado por 10 tribus. La capital del reino de Judá era, como te dije, Jerusalén, integrada por 2 tribus, Judá y la tribu de Benjamín. ¿Y por qué te menciono a Samaria? Porque Samaria y Judea es lo que hoy se conoce como Cisjordania. Ajá. O sea, lo que hoy llamamos Cisjordania, que Cisjordania significa al lado del Jordán o más allá del Jordán, esa Cisjordania es lo que nosotros conocemos históricamente como Samaria y Judea. ¿Y de quién? ¿A quién perteneció siempre Samaria y Judea? A Israel. A Israel, a los judíos. Entonces fíjate cómo con la tergiversación de la historia nos hacen creer que cuando uno defiende este tema histórico es porque uno es antipalestino o antiislámico. No, no, no. Es que hay una realidad histórica que se puede contrastar con la realidad que hemos vivido. Entonces, la decisión de Roboam, que fue muy desacertada, consistió en lo siguiente. Él llega al trono de Israel con el reino unificado y empieza a subirle los impuestos al pueblo. Cuando le suben los impuestos, contrario al consejo que le estaba dando los ancianos, que le dijeron, mira, Roboam, no suba más impuestos. Tu padre Salomón puso muchos impuestos para poder recaudar para construir el templo, pero ya la gente está cansada de impuestos. Entonces Roboam escuchó ese consejo y se fue a sus otros asesores, unos jóvenes que él tenía, que estudiaron con él, que se formaron con él, ¿no? Y le preguntaron, ¿qué ustedes creen, muchachos, de los impuestos? Los jóvenes le dijeron, no, 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 rey, métele impuestos hasta que griten, ellos aguantan más impuestos. Se levantó uno de los grandes hombres de Israel llamado Jeroboam y dividió el reino y se llevó 10 tribus para otro lado, las tribus que formaron el reino de Israel con su capital Samaria. Ahí empezó también o se profundizó la división en el pueblo de Israel. Luego vino un segundo exilio pasados los años, José, y antes de ese segundo exilio del que te voy a hablar, transcurrieron muchas cosas que también fueron reduciendo el territorio del pueblo hebreo. Por ejemplo, en el año 500, como te hablé, 550, 560, invadió Nabucodonosor en ese primer exilio. Pero luego del reino caldeo babilónico que encabezaba Nabucodonosor, vino el imperio medo-persa, integrado por Darío y por Ciro, ¿no? Fue una unión de 2 imperios, del imperio de Media y del imperio de Persa. Desplazaron del reino mundial al reino caldeo babilónico de Nabucodonosor. También en ese momento le quitaron tierras a Israel, se las dividieron. El pueblo de Israel quedó en esa distribución en una parte en el que también se le quitó tierra. Luego del imperio medo-persa a invadir Israel, vino otro imperio, que fue el imperio greco-macedonio de Alejandro Magno. Y también en esa posesión que tomó Alejandro Magno con el imperio greco-macedonio de toda Asia, estaba Israel incluido, también le quitaron territorio a la zona de Israel. Luego del imperio greco-macedonio vino el imperio romano y también invadió a Israel. De hecho, cuando Cristo vino, Israel estaba en posesión del imperio romano, recuerda, en tiempo de Tiberio, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Que ese momento el Estado israelí no existía,
sino que habían hecho de lo que era el Estado de Israel una serie de provincias. La provincia de Judea, la provincia de Samaria, la provincia de Galilea, y así había distribuido Roma geopolíticamente lo que antes conocíamos como el reino de Israel. Hubo un rey, Roma le permitía a esos pueblos tener sus propios reyes, que en este caso fue el rey Herodes, que no era judío, sino que era idumeo, pero para congraciarse con los judíos y que lo aceptaran como rey, el rey Herodes el Grande construyó un templo majestuoso. Recuerda que estaba destruido el templo de Salomón, no tenía templo el pueblo de Israel, pero Herodes el Grande construyó un templo majestuoso. En ese templo que construyó Herodes fue donde Cristo entró con el látigo y sacó a los mercaderes. Ese templo lo había construido. Sí, recuerdo que tumbó las mesas, la narrativa bíblica que hay sobre ese momento donde Jesús se indigna porque el templo se había convertido en una especie de mercado. Así es, ese templo lo construyó Herodes el Grande. El primero había sido destruido, había sido reconstruido por Zorobabel, por Nehemías y todo lo demás en el Antiguo Testamento, pero este no, este era espléndido también. Pero en el año 70 ocurrió el segundo exilio de Israel. El primero fue con Nabucodonosor, el segundo fue en el año 70, en una intervención muy brutal que hizo el Imperio Romano, producto de un alzamiento cívico, social que hubo en Jerusalén. Esa entrada de Roma, con la cabeza de un general hijo del emperador de entonces, me refiero a Tito Vespasiano, que era hijo del emperador Vespasiano, entró a Judea y arrasó con todo Israel. Destruyó el gran templo que había construido el rey Herodes. A partir de ese momento, los judíos comenzaron a vagar por todo el mundo. Cuando uno lee las antigüedades judías de Flavio Josefo, se va a encontrar con una descripción dantesca de lo que pasaba en las calles de Jerusalén. La gente muriendo, los niños en las calles, los judíos traspasados, incendiada toda la ciudad, el templo en el suelo, que es lo más desmoralizador para los judíos, ver su templo en el suelo. Y a partir de ese momento, los judíos comenzaron, José, a vagar por el mundo. ¿Sabe cuántos años duraron los judíos vagando por el mundo? 1900 años. Hasta el año 1948. Que es cuando se les reconoce ya como país. Cuando la Organización de las Naciones Unidas reconoce en parte que ese territorio le pertenece a los judíos, que ese territorio siempre fue de los judíos. Pero cuando van para allá se encuentran con un gran problema, y es que ese territorio estaba siendo ilegalmente ocupado por los palestinos. Ese territorio, que al igual que Israel, había pasado evidentemente por la mano de muchísimos imperios, en ese momento estaba bajo el dominio del Imperio Británico. O sea, el Imperio Británico era el dueño en ese momento de todo ese territorio, y no se le pudo entregar todo el territorio a Israel, sino que se le creó el Estado israelí con la parte que tiene y se dejó la otra parte para los palestinos. Sin embargo, esta fue una decisión que pudo verse como inteligente, pero faltó algo mucho más inteligente. ¿Qué faltó allí? Faltó hacer, José, lo que hizo Estados Unidos con los negros que ya no podían convivir en Estados Unidos después de la guerra de secesión. Estados Unidos dijo, bueno, aquí hay problema, esto es inviable, vamos a crearle un país a ustedes. Y le creó la Liberia. Liberia es un país en África creado por Estados Unidos, donde envió todos los negros que no se habían adaptado al estado de gobierno anglosajón que se había impuesto en Estados Unidos. Y ahí está Liberia. Y Liberia no hace ruido. Y Liberia no tiene problema. Nosotros hubiéramos preferido que para los filisteos, que son los palestinos, se hubiera creado también un país en África. Ubicar un lugar estratégico en África que tiene tierra además, y ahí crearle un país a ellos donde puedan desarrollarse, donde puedan vivir. Total, nunca han tenido país, eso nunca ha sido de ellos. Ellos estaban ocupando de manera irregular todas esas tierras hasta que los dueños vinieron. Los dueños son los judíos. Y a pesar de toda esta hostilidad, el pueblo judío es el desarrollo de esa zona
y le entrega cosas que ellos no pueden hacer. Por ejemplo, el problema del agua. Israel tiene un circuito de máquinas y de plantas desalinizadoras, José, que esa agua no la consume Israel solo, sino que la comparte con la Franja de Gaza, con Cisjordania y con toda esa zona que está ocupada ilegalmente por los filisteos. Eso me explicó el embajador aquí en República Dominicana, el pasado, que ahora retornó hacia allá, que ha estado realizando una serie de videos de que justamente ellos habían desarrollado una tecnología para desalinizar el agua y poder utilizarla masivamente en su país. Sí. Que querían aportar esa tecnología aquí al país, pero se han encontrado con muchas trabas. Pidiendo comisiones. Que ellos estaban dispuestos a facilitarla, implementarla, pero aquí en el país no hay ningún gobierno que quiera casarse con la gloria y quieren dejar que sean las mismas familias ricas que sigan utilizando nuestros recursos naturales. Así es. Pero para no irnos de ahí entonces, ¿cómo conectamos con lo que está pasando en la actualidad, que vemos al grupo Hamas que atacó de una forma de gran alcance, algo sorpresivo? Se estaba celebrando incluso una fiesta en Israel donde muchas personas no estaban conscientes de nada, estaban desconectadas, y vemos que falló el sistema de seguridad, fallaron los servicios de inteligencia, y entre los dos países, hasta el último recuento, había más de 1.100 muertes. Sí, es un momento terrible que hubiéramos deseado nunca vivirlo, José, pero todo se complica con el nacimiento del Islam como religión. O sea, el Islam ha buscado en el nacionalismo árabe un refugio que le ha dado muchos resultados. Y los nacionalistas árabes, por igual, han abrazado el Islam como una excusa religiosa para poder hacer todo lo que han hecho. Al nacer el Islam, que no, ojo con eso, no tiene la historia ni del cristianismo ni del judaísmo. El Islam nace a mediados de nuestra era cristiana. Es bueno que se sepa. O sea, de las religiones abrahámicas, que son religiones monoteístas, son tres: el judaísmo, de donde venimos, el cristianismo y el Islam. Sin embargo, lo que el libro del Islam contempla en algunos aspectos de la vida difiere mucho de lo que la Sagrada Biblia contempla en muchas áreas. La Sagrada Biblia te dice a ti, José, que tú debes ser esposo de una sola mujer. Sin embargo, el Corán te dice que puedes tener todas las mujeres que tú puedas mantener. Sí, oye, eso. ¿Estás escuchándome? Sí. O sea, la Biblia te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. El Corán te invita a ser parte de una guerra santa, en la cual si mueres en esa guerra santa, te esperan 28 vírgenes en el cielo, donde está la famosa yihad. La famosa yihad. Las Sagradas Escrituras te enseñan, José, de un Cristo Jesús que fue puro en todo el sentido de la palabra. El Corán te habla de un Mahoma que tuvo con niñas, que convivió sexualmente con niñas, con menores de edad. Entonces, no podemos confundir una cosa con la otra, por más bonito que se pinten las cosas. Es más, te voy a decir algo más radical, o sea, que no lo digo mucho, y no lo digo en muchos escenarios, pero sé que diciéndolo aquí ya no podré ocultarlo más. Sí. El Islam es inconstitucional en República Dominicana. Ojo con eso. El Islam es inconstitucional en República Dominicana. 9 mezquitas ya, como 9 o 10 mezquitas aquí en el país. Eso tendremos que analizarlos. Eso tendremos que analizarlo. En lo personal, y lo advierto, nosotros estamos comprometidos con que República Dominicana y con que en la isla española no haya un país musulmán. Y le advierto a la gente que practica esa religión en Haití, que en un gobierno nuestro haremos lo imposible por cerrar esas 36 mezquitas que hay en Haití. Y usted me dirá, ¿por qué no cerramos la de aquí primero? La de aquí la tenemos controlada. La de aquí sabemos los movimientos, lo que está pasando. Las de allá no. Las de allá son caldos de cultivo y terreno fértil para que estos movimientos islámicos terroristas se incuben. Investiga. Donde quiera que el Daesh, que es el ISI, ha surgido, hay condiciones similares a las que hay en Haití. Desorden, miseria. Donde quiera que Hezbollah, que jamás se ha incubado y ha tenido éxito, son escenarios
socioeconómicos, sociopolíticos, socioespirituales, como lo que está viviendo Haití. ¿Y no sería una intromisión y una violación al libre culto de los haitianos? José, interrumpir eso. Es que yo no puedo vivir tranquilo cuando sé que mi vecino que está al lado es un asesino y tiene un historial de homicida y tiene un historial de terrorista, porque yo sé lo que me espera. Sé que en el momento menos indicado, yo y mi familia durmiendo, una bomba va a explotar, porque mi vecino eso es lo que hace. Entonces, antes de que eso ocurra, yo tengo que hacer que ese vecino o se mude de ahí o no tenga capacidades para hacerme el daño que históricamente él está acostumbrado a hacer. Es un tema de seguridad nacional. O sea, esas mezquitas, 36, que según un informe que tenemos del Mossad, hay en Haití, que nos han informado directamente del Mossad, 36 mezquitas financiadas con petrodólares de países árabes. O sea, vamos a tener claro con eso. Como hay tanta miseria, se llega con unos cuantos dólares ahí y coopto a todo el que pueda cooptar. ¿Tú no te has fijado, José? Las últimas manifestaciones, las últimas protestas, búscala por favor. Y mira a las personas que están protestando en Haití, con armas en las manos, con machetes en las manos. ¿Qué tienen en la cara, en la cabeza? Tienen las mantas típicas de los musulmanes. O sea, hay un movimiento, y tenemos informe de eso, del Islam en Haití, que debe comenzar a preocuparnos a los dominicanos. Ya no se trata solo de las gangas que están pasando por acá, sino que ahí, entre esas 36 mezquitas, no tengo la más mínima duda de que movimientos islámicos terroristas se están incubando, porque están dadas todas las condiciones para eso. ¿Qué sigue en medio de este conflicto? El conflicto yo no lo veo terminar. No lo veo terminar. Porque primero, ahora lo que viene necesariamente es una toma absoluta de la Franja de Gaza y de Cisjordania por parte de Israel. Estamos hablando de más de 133.000 desplazados hasta el momento de esta entrega, que puede que vaya incrementándose. No tiene otra salida, José. Y la humanidad tiene que prepararse para ver esto. No hay otra salida que no sea tomar completa y absolutamente esta zona que le pertenece a Israel. En el caso de los organismos internacionales, no creo que Israel vaya a hacer caso en este momento. Ellos dijeron que no. He visto algunas declaraciones de funcionarios que dicen que las condiciones no están dadas para el diálogo y que no es un momento para dialogar. Es un tema, como decía Shakespeare, José, to be or not to be, es ser o no ser. O sea, se trata de mi subsistencia. El profesor Juan Bosch decía, el primer derecho que tiene todo ser humano es el derecho a seguir viviendo. Y no garantiza la vida de los judíos el tener el estatus que hasta hoy había tenido Cisjordania y había tenido la franja de Gaza. Pero pudiera esto desatar una guerra nuclear, porque hay países que están apoyando a los palestinos y que también Israel ha estado buscando acuerdos. Justamente en los últimos años produjo 3 acuerdos importantes y que estaba detrás de un acuerdo con Arabia Saudita, que ahora entonces está, vamos a decirlo así, en pausa por esta situación nueva que se ha generado. Pero Israel estaba logrando acuerdos importantes para garantizar la paz. Mira, el tema de los filisteos, yo prefiero llamarle filisteos a los palestinos. El problema de los filisteos ocupando esas tierras, José, es que ellos son la excusa del mundo árabe para estar cerca de Israel y tratar de acorralar a Israel. Israel se ha preparado para eso. Israel se ha preparado e Israel también sabe lo que estoy, evidentemente, sabe lo que estoy diciendo. La salida de esto es que si el mundo árabe desea tener una nación o pobladores musulmanes al lado de Israel, tendrán que llevárselo para sus países. Ahí está Siria, que está al lado, está Irán, que también está al lado, está Egipto, que está al lado. ¿Por qué quitarle tierra al único pedazo? Decía la primera ministra de Israel en un momento, que lo único que no le perdonan los judíos a Moisés es que de todo el mundo asiático, el único lugar donde no hay petróleo fue el lugar donde Moisés lo llevó. Esa parte. De manera que la insistencia que hay no es por un tema de territorio ni siquiera, es para estar cerca de Israel, es para usar esos territorios como Hamás lo utilizó, como lugar cercano
para bombardear a Israel. República Dominicana, de manera mayoritaria, está del lado de Israel. Y eso es bueno, que el presidente haya expresado su respaldo, el presidente Abinader. Pero yo le preguntaba sobre el tema nuclear. Estamos conscientes de que Irán está de alguna u otra forma facilitando las condiciones para que eso se diera, y vi incluso también en una de esas intervenciones que los mismos integrantes de Hamas estaban agradeciendo colaboraciones de otros países para poder materializar ese ataque terrorista en el que murieron tantas personas en Israel. ¿Pudiera esto desatar una guerra nuclear? Mira, José, la Primera Guerra Mundial, cuando ocurrió, nosotros nos enteramos porque quedaron gente para escribir la historia. La Segunda Guerra Mundial, cuando ocurrió, quedaron algunos para escribir la historia, y algunos nos enteramos de eso porque fue algo muy regional. Una Tercera Guerra Mundial, sinceramente yo dudo que quedemos personas para escribir la historia. La historia no habrá quien la escriba. De manera que no creo que lleguemos hasta esos extremos. Sí habrá que tomar medidas extremas. Sí, indefectiblemente habrá que tomar medidas extremas tanto por parte de Israel como por parte incluso de los organismos internacionales, porque esto va a continuar. O sea, yo no tengo una palabra profética para decirte que esto va a terminar y que va a haber soluciones. Todo lo contrario, esto tenderá a agrandarse el conflicto, porque hay un Israel que está equipado. Israel es una potencia en todo el sentido de la palabra, e Israel va a responder en mayor magnitud de los daños que le hagan, y los días por venir irán demostrando lo que estamos diciendo. Irán ha sido alimentada por Joe Biden. Joe Biden ha entregado en su gobierno más de 6.000 millones de dólares a Irán, producto de acuerdos e intercambios de acercamiento comercial, pero todo el mundo sabe para qué Irán está usando esos recursos, porque algo que tiene el mundo musulmán es una intolerancia imperdonable. Yo tengo mis reservas con la ideología de género, todo el mundo sabe mi postura, sí. Estamos radicalmente opuestos a eso, pero yo no puedo venir y matarte porque tú seas homosexual. No, todo lo contrario, yo te doy tu libertad para que tú hagas con tu vida libre albedrío, lo que tú quieras, tu libre albedrío, como decía uno de los pensadores teológicos, Jacobo Arminio. No, tú eres libre. Lo que tú no vas a poder es usar la televisión para en tu programa tan visto, José, venir a promover la ideología de género. No. Ya eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Claro. Pero el único país que te permite ser homosexual sin matarte en todo el mundo, en el Medio Oriente, es Israel. De hecho, en esa fiesta que fueron bombardeados, ahí había homosexuales y lesbianas con sus banderas y todo eso, ¿no? El único país donde está permitido que tú hagas con tu vida lo que tú entiendas en toda esa zona de Medio Oriente es Israel. El único lugar donde se puede hablar de libertad plena es Israel, y eso le molesta. Y eso le molesta a toda esa región. Pero ¿qué pasa con los musulmanes? Donde ellos son mayoría, ellos imponen, José, las restricciones religiosas. Tú no puedes ser de otra religión. Te pongo el ejemplo de Irán. Nosotros hemos tratado de abrir iglesias en Irán. Hemos tratado. No podía. Y hemos abierto células en casas independientes. Y no hemos podido, José. No hemos podido abrir iglesias en Irán porque el iraní no tiene derecho a cambiar de religión. Si cambia de religión, tiene problemas. Hasta de morir por traición. Te consideran como un traidor al profeta Mahoma, ¿no? Una dictadura religiosa. Una dictadura religiosa. Pero cuando vienen aquí sí quieren que les demos libertad religiosa. Aquí sí quieren que le permitamos abrir sus mezquitas. No, abrimos una mezquita acá por cada iglesia que abramos en Irán. Porque entonces es una religión para una cosa, pero son estados religiosos para otra cosa. El nombre de Irán, ¿cuál es el nombre de Irán? República Islámica de Irán. O sea, ellos no juegan con eso, ellos están claros de lo que son, defienden lo que son, aunque tengan que competir con quien sea y aunque tengan que eliminar a quienes sean. Lo que somos plurales y tolerantes somos nosotros en Occidente. Por eso cada vez somos menos occidentales. En el caso de Europa, Europa cada vez es el continente menos europeo. ¿Qué contradicción es? Porque está invadido por el Islam, está invadido
por África y todas esas culturas que nada tienen que ver con Europa. ¿Qué nos espera a nosotros? ¿Cómo pudiera afectarnos ese conflicto? Porque en la famosa guerra de los 6 días hubo un impacto por el tema del petróleo y el mundo también se sacudió en ese sentido. Pudiéramos ser afectados también nosotros en esa parte si esto logra tomar mucho más cuerpo en el plano económico en nuestro país. Bueno, hay temas que sí nos afectarían, evidentemente, en un gobierno como el que tenemos, que está buscando cualquier excusa. Este es un gobierno que está ahogándose, ¿no? Y cuando uno se está ahogando, uno se agarra hasta de un palito. Hasta de un palito, de una lila o de una alga que encuentra por ahí creyendo que va a encontrar auxilio. Sí. Este es un gobierno que está buscando de qué agarrarse. Y no me extraña, José, que en los próximos días pues aumente todo lo demás, la canasta básica familiar, que ya la tienen en 44,000 pesos, la metan a 50,000 y pongan como excusa este conflicto. No podemos negar que sí, que va a afectar. La tensión mundial se incrementa, las bolsas de valores, los mercados bursátiles también son afectados. Recuerda que los commodities son mercadeados, su gran mayoría, a través de los mercados bursátiles, de la bolsa de valores. Pero si hay un gobierno que tiene previsión, un gobierno previsor, que lamentablemente no lo tenemos, eso no impactaría en términos reales a nuestro pueblo. Gracias, ingeniero, gracias por estas explicaciones y sobre todo por orientar al país y al mundo de esta situación entre Israel y Palestina. Que Dios le bendiga. Bendiciones, José. Sí. Bye, bye.